frente al Congreso se adelantó, todo por lo que pasó con el veto, que finalmente lo conocimos a través del boletín oficial como un hecho concreto por parte de Javier Milei, presidente de la Nación, y respecto puntualmente a las jubilaciones. Y aquí nosotros cuando hablamos de jubilaciones hablamos con justamente nuestra especialista en temas previsionales como es la doctora Silvia Zarza. Bienvenida doctora, gracias por venir a contarnos estas cosas que además creo que nos pone a todos como en la vereda, porque hacia allí vamos todos, ¿no? Y creo que ahí nos damos cuenta, sea joven, no sea joven, de cómo está el sistema previsional en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que hace una semana se viene hablando mucho de este tema de la ley del Congreso, de la posibilidad del veto presidencial, que bueno, se produjo. Entonces yo me quedé pensando qué significa, en definitiva, para el bolsillo del jubilado este veto. Vamos a partir de la ley del Congreso que hablaba de una recomposición salarial de un 8%. El veto significa que esa recomposición no va a producirse, no se pone en vigencia, por ende no se va a recomponer el salario del jubilado. Pero ¿por qué era necesaria esta recomposición salarial? Porque hay un tema que hay que tener presente. El jubilado venía arrastrando ya desde muchos años antes, de allá, desde la recuperación de la democracia, pero en lo más inmediato venía arrastrando desde la pandemia una pérdida del poder adquisitivo de un 37%. Pérdida de poder adquisitivo quiere decir que por más plata que tenga no puedo llegar a comprar lo que necesito básico para cumplir mis necesidades. Cuando comienza el año 2024, en enero, yo siempre digo entre diciembre y enero, el nefasto diciembre y enero del año 2024, hay una inflación de más del 16% en un solo mes. Esa inflación es la que nos viene impactando muy seriamente en los bolsillos, porque si bien allá por marzo se hizo una recomposición del 8%, quedó colgado ese otro 8%. Esto quiere decir que por más que la economía esté estable en términos numéricos, por más que la inflación sea mensualmente del 1 y piquito %, si no hay una recomposición salarial, si no hay una base que se eleve de manera tal que el jubilado tenga las necesidades básicas satisfechas, vivienda, alimentos, medicamentos, siempre el sueldo del jubilado va a quedar atrasado. Esto significa entonces que el sueldo del jubilado no se va a recomponer, se va a quedar atrasado, además del 37% que venía de arrastre, en este 8% que era lo que se venía pidiendo con la ley del Congreso. Con el veto presidencial, ¿qué pasa? Pasa que la ley tiene que volver, o el veto, mejor dicho, vuelve al Congreso, y ahí el Congreso, en ambas cámaras, tiene que conseguir una mayoría especial, el 2/3, para poder o rechazar el veto y sostener la ley, o mantener el veto y dejar caer la ley. Esa cuestión sucede en pleno año electoral, donde el Congreso va a renovar sus autoridades, sus miembros. Entonces ahí está por ahí también un poco esto de pensar, de ver qué es lo que va a pasar, cómo se va a componer el Congreso para que se dicten o no este tipo de leyes. El tema, puntualmente, doctora, es además que uno entiende como que estamos casi en una situación sin salida, como que no hay una calle que nos pueda llevar a algún tipo de solucionar el sistema, porque es el sistema el que está saturado, colapsado, llámele como quiera, pero me parece que aquello que alguna vez se hizo hace no mucho, en tiempos de, creo que fue Cristina Kirchner, que jubiló a gente que no había hecho el aporte,
ocupar aportes con el fútbol para todos y demás. Casi que se vaciaron los fondos. Y es como que uno, viendo el panorama y viendo dónde estamos y lo que propone además cada una de las personas que llegan al gobierno, que es distinto a lo que cuando fueron gobierno lo decían, es como que esto casi que no tiene salida o no aparece a simple vista una solución, doctora. Bueno, esto parece un tablero de ajedrez donde hay un Realmente, jaque mate ahí, tal ¿no? cual. Claramente siempre decimos que tiene que haber una reforma previsional, tiene que haber una reforma previsional sustentable y sostenible. Lo que pasó en el gobierno anterior, en el gobierno de Cristina, con las moratorias previsionales, era como una especie de traer o concatenar con la historia de nuestro país también. O sea, no está mal, no está mal que se facilite la posibilidad de distintas personas, hombres o mujeres, y lleguen al beneficio previsional a través de una moratoria, porque esa moratoria tenía el fin de cubrir los aportes que no se hubieran hecho en tiempo y forma. Moratoria Y con es, aportes, ¿no? claro, exactamente, porque es eso, una moratoria no es te regalo, No, no, te doy claro. ya un beneficio, eso sí, te doy ya el beneficio, no dentro de 30 años, pero vas a ir pagando aquellos aportes que no se hicieron, pero que no se hicieron, lo digo bien, en tercera persona, porque esos aportes o no los hizo la persona que tenía que haberlos hecho, o no le hicieron los empleadores en su momento, por distintas razones, por cuestiones también económicas, complejas o lo que sea, pero porque no se hicieron los aportes. Ahora, el sistema previsional es mucho más complejo, ya no funciona esta regla de que los activos sostienen al sistema para los pasivos. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, porque hay menos trabajadores activos, porque hay de los menos trabajadores activos, hay una gran cantidad de trabajadores en situación Claro. informal. Encima se prolongó la vida, Se sí, prolongó la vida y cuando digo el mundo cambió y hay menos activos, sucede esta cuestión. En general, los millennials optan por no tener hijos o tener menos hijos que nuestros abuelos que tenían sí, 11, sí. 12 o 14. Casi que no Eh, existe Susanita. ¿Eh? Exactamente, entonces al haber menos trabajadores activos y encima de esos menos hay una gran cantidad que no aportan o no aportan al sistema previsional argentino porque trabajan en distintas actividades para otras empresas de otras partes del mundo. Entonces es muy complejo y no funciona como una regla de tres simple. Y le voy a contar dos enemigos más de los jubilados y tengo que decirlo por esta cuestión de no andar tropezándose con cadáveres. Venía para acá cuando me entero que falleció una persona a la que estábamos tramitándole el reajuste de haberes. Wow. La burocracia y la demora judicial también son enemigos de los jubilados. Y digo la burocracia y le cuento puntualmente una cuestión. Se acaba de reformar el formulario de inicio de los beneficios previsionales, que se va a poner en vigencia la semana que viene. Solo cambia un numerito chiquitito en el extremo superior derecho. Antes decía 1.7, ahora dice 1.8. El sentido, denegar beneficios, impedir que el jubilado inicie su beneficio previsional, demorar, tal vez para que se agrave la situación del jubilado, del posible jubilado. Burocracia. Y el otro tema, expedientes que esperan por reclamos de jubilados o potenciales jubilados, posibles o futuros jubilados, en despacho de los juzgados. Estoy hablando de juicios de amparo. 1 año, 2 años y hasta 3 años. El tiempo, la demora, la burocracia y la inflación son los enemigos públicos número 1
de esta gente más vulnerable, del sector más vulnerable. Pero también hay gente grande que no es tan por ahí vulnerable, pero que sí necesita, porque es un derecho constitucional, el de acceder a un beneficio previsional. Tremendo, poco para aportar porque contundencia de simplemente dos palabras, ¿no? Burocracia y todo lo que significa también esa demora en el trámite judicial. Gracias como siempre, doctora. Gracias a ustedes. Lo veníamos escuchando a Roberto hablar de algunas subas, obviamente producto de lo del dólar, que se van a dar en algunas cuestiones vinculadas puntualmente al producto del día a día, los cotidianos. Pero por la suba del dólar también ya hay algunas industrias que comenzaron a aumentar sus precios. Algunas empresas ya llevaron este aumento de costos de insumos y energía, mientras otras aguardan para ver cómo se estabiliza el escenario. La situación se da en un contexto de caída del consumo, apertura de importaciones y fuerte presión sobre el entramado productivo. Uno de los sectores más afectados es el de las industrias electrointensivas. Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinas, explicó